son los hermanos Castro, nuestros invitados de hoy, el taller de los hermanos Castro. Bienvenidos Max y Sol. Hola, Ahí está. Hola, Hola. ¿cómo están? Bueno, entonces, los introduzco a esta charla de esta noche. De nuevo, bienvenidos. El taller de los... eh, ahí quería hacer una pregunta inicial y es, son los hermanos Castro, pero esto es una empresa y ¿cómo funcionan ustedes? Es decir, están desde el 2001, pero más o menos me encantaría como que nos contaran un poquito cómo arranca todo este proyecto del taller. bueno, inicialmente somos producto de un accidente. Nosotros somos una compañía familiar de muchos hermanos. Así empezamos, que son los hermanos Castro, por eso el nombre de los hermanos Castro. Iniciamos como accidentalmente porque hacíamos todos parte de un grupo de teatro que dirigía nuestro hermano mayor en la Universidad Nacional en el área de divulgación artística. Y él como director ahí del grupo de teatro nos invitó a ser parte como de una obra de teatro callejero, y como los recursos eran limitados, entonces no se podía contratar a personas que hicieran la parte plástica. Entonces investigamos como una serie de procedimientos y realizamos toda la parte plástica. Ese fue como nuestro primer proyecto grande hacia el 2001. En él participamos todos los hermanos, nos convocamos ahí en la casa con yeso, pintura, colbón y armamos el asunto. Y Luego, ¿sí? ven y toda esta como técnicas de materiales y todo esto, ¿ha sido como un laboratorio de prueba o ha sido también algún tipo de formación de alguno de los hermanos y un poco como, o cómo ha sido como esa parte, o cómo arrancó esa parte, digámoslo así, porque tú dices que arranca como un accidente, entonces entiendo un poco como que no hay una formación técnica así súper profesional en cuanto a las herramientas y los materiales. No, para nada. Casi que es de formación empírica. Con nuestro sistema hay un problema y tratamos de darle una solución. Por eso planteamos el asunto de las soluciones imaginarias y los problemas alrededor como del asunto creativo. Entonces, como arrancamos haciendo eso, entonces nuestros compañeros en los grupos de teatro, en los grupos de danza en los que participábamos, nos animaban a decir, queremos máscaras en esta obra, háganlo ustedes, queremos una escenografía, háganlo ustedes. Y así fuimos solucionando problemas. Por ejemplo, en una obra, Las Moscas de Jean-Paul Sartre, era un grupo juvenil auspiciado por el Teatro La Candelaria, y se necesitaba construir un sarcófago el sarcófago de los muertos, que se hacía una fiesta anual en la ciudad de Corinto. Entonces, eh, ¿quién más lo iba a hacer? Pues los hermanos Castro. Dígale a los hermanos Castro que ellos hacen esas vainas. Entonces, sí, y así nos van llamando personas que tienen problemas eh, alrededor de la creación plástica, que no saben cómo solucionar asuntos, entonces dicen, no, dígale a los hermanos Castro que ellos saben cómo hacerle. Y prácticamente que ese ha sido como nuestra metodología de trabajo. Cada problema particular que nos llega es tomado de esa forma y requiere un estudio particular, requiere unas soluciones particulares, requiere unas técnicas particulares, unos materiales particulares, pues porque estamos rodeados de particularidad. Nos han pedido cosas muy locas. Por ejemplo, Rocío, cuando
una actriz del Teatro La Casa del Silencio, trabajando en una obra de Juan Carlos Agudelo, una vez nos pidió un césped que se pudiera pisar y creciera una hoja. Pues, aparentemente, eso es una imagen poética que está como en una animación de Hayao Miyazaki, y ella se inspiró y dijo, no, es que yo quiero que eso es posible, y le dijimos, claro que tiene que ser posible, porque si eso está ahí en la quinta dimensión, tiene que haber la forma de traerlo a esta dimensión. Y efectivamente lo hicimos, y había un césped, y entonces ella ponía el pie y nacían las flores. Y cosas muy locas nos han pedido, problemas, o sea, nos llegan con problemas, básicamente. Y tengo una pregunta ahí, si podemos llamarle manera de solucionar problemas. Dentro del taller, ¿cómo funcionan ustedes? Es decir, hay como un equipo solucionador de problemas y otro equipo realizador de soluciones, o cómo funciona. Pues Pues, cada proyecto nos va llevando como por el camino que va necesitando. Por ejemplo, si el proyecto requiere una solución arquitectónica, entonces invitamos a un arquitecto que tenga una sensibilidad artista, que entienda como estas dinámicas del lenguaje de la creación, de creación e investigación. Lo invitamos para crear juntos y que nos brinde soluciones como en esas especialidades, o el asunto de la robótica. Eh, Hace poco llevamos a Cali un león que hicimos hace 10 años con la compañía La Otra Danza, y ese fue algo muy particular. Teníamos que hacer un león gigante que se moviera como un león, y que estuviera en escena, que lo pudieran manejar solo 2 personas. Para esta tarea invitamos a un físico de la Universidad Nacional, que, Nano, un abrazo para él, si ve este video. Y él, entonces, con él investigamos como desde la osteología del león, cómo podíamos llevar esos músculos, esos huesos, esa lógica que producía ese tipo de movimiento, cómo lo podíamos llevar a resortes y aluminio y articulaciones. Y ese fue como uno de los retos más mayúsculos que nos han puesto. Pero fíjate que ahí integramos a este físico y nos integramos toda la familia. Entonces unos hicieron como la parte, Rebeca, Vida, en la parte del manejo de desarrollo. Entonces hicieron toda la parte del peluche, nosotros hicimos la parte de la talla, del esqueleto. Como que en ese proyecto hace ya 10 años, porque la mayoría de los hermanos ya están por diversas partes del mundo y ya cogieron su camino, quedamos Hombre del Sol, Claudia Bernal y yo. Participamos en esa construcción. Igualmente también invitamos a artistas interdisciplinares como Daniela Bright, que hace parte, que está aquí en esta charla, que hace parte de la red. También escenógrafa, arquitecta, maestra interdisciplinar de la Universidad Nacional. Nos gusta trabajar con personas que se arriesgan como a estas metodologías y investigación, creación, que no es fácil, porque son problemas que requieren pensar bastante. Y ya, esa es como la forma como trabajamos y cómo nos organizamos. Casi que los proyectos son los que nos van marcando la pauta de lo que necesitan para y poder yo nacer. quería, ¿Mm? hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Quería aportar, Hola, hola, quería aportar a lo que Máximo está diciendo, como sobre una lógica, y es que pues nadie puede hacer algo solo. Uno no puede hacer algo solo, siempre se necesita de un equipo.
Y ese ha sido como un interés desde el comienzo con Máximo. Luego se integró Claudia Bernal, que es una belleza de persona. eh, Le decimos Pincel Van Gogh, porque pinta muy lindo, muy lindo. Y pues con Claudia vamos muchos años trabajando. Entonces, claro, sí, digamos, nosotros podemos ser como las figuras visibles, pero detrás de nosotros también hay un equipo de personas, de ayudantes, de ornamentadores, de, bueno, almacenes, o sea, detrás como de un nombre, pues hay un gran trabajo de muchas personas, de muchas, que es un poco lo que eh, nosotros como tratamos de mostrarle a los equipos que nos contratan, a los productores, a los grupos de teatro, eh, pues que también vean, ¿no? Entonces en los momentos de montaje en los teatros, pues si podemos ir con todos los ayudantes, con todas las personas que más se pueda, muy chévere para que también se vea, ¿no? Quiénes son también todos los que trabajamos dentro de un taller horas y horas y horas desarrollando, como dice Máximo, ¿no? Haciendo como este traslado de la quinta dimensión a esta dimensión, eso es algo muy bonito. Y bueno, agradecer porque nos den este espacio en la red y saludar a las compañeras y compañeros de este gremio sufrido. Seguro, el gremio sufrido. Y ahora quería preguntarles, ¿qué tan difícil fue? Bueno, digamos que todo arrancó como un accidente solucionando, pues, eran encargos. En el momento que deciden con un taller, ahora me legalmente constituidos como empresa, y pues hacer Ay, perdón, Rafa, te interrumpí. tomar la decisión de empezar a conseguir. Dime, dime. Sí, respecto a la pregunta del taller, pues ya llevamos, este año cumplimos 20 años y no nos dimos cuenta a qué horas pasó el tiempo. Sin embargo, el taller ha ido creciendo. Empezamos en una habitación más o menos de 20 metros cuadrados. Ahora tenemos un espacio mucho más grande y es como un asunto de acumuladores de objetos y de espacio. Como que los proyectos piden cada vez más espacio, entonces hay como una gestión del espacio, de los recursos, de las herramientas. Casi que esta es nuestra ganancia o la mayor ganancia que nos deja los reconocimientos monetarios, son como las equipaciones del taller, así hemos construido. Entonces, en un proyecto compramos la caladora, en otro proyecto compramos el taladro de árbol, en otro proyecto cambiamos los taladros, en otro proyecto compramos mucho icopor, y así se ha ido desarrollando, porque pues no es tan fácil como sobre todo cuando uno no tiene esa decisión férrea de, bueno, voy a montar un taller, ¿cómo lo quiero? Entonces lo quiero de estas características. Cuando han sido puros accidentes y casi que nos obligan a estar en función de esto, cuando nos piden cosas, uno cómo va a decir que no. Si hay personas que necesitan soluciones, entonces pues hay que mantener ese espacio vivo, hay que mantener esos recursos constantes pero casi que no ha sido como una decisión o una vocación, sino que es como un accidente. Ven, y Bueno, en esa, ay, sí, quién? Dale, Sol, dale, Sol, dale. Sol. No, que quería un poco, tú hiciste una pregunta, creo que estabas, es que se entrecorta y toca adivinar un poco, pero hablabas sobre la constitución legal o sobre el término de empresa. Y bueno, pues este, digamos como este término de empresa o como de constituirse legalmente,
a esta altura creemos que es importante empezarlo a buscar y porque también creo que nos debemos pues un aprendizaje en esto y ya pues ya es hora. No por el asunto, digamos, de legalizarse, ¿no? O como de estar con una figura legal. Hemos podido trabajar todo este tiempo como con el nombre Taller Hermanos Castro y lo que hacemos es que pues o Max o yo representa al taller o Claudia representa al taller en becas y en estímulos. Pero sí es importante que demos ese salto y lo estamos buscando. Creo que es parte también y un poco como de una reflexión que también surge pues, de estar en la red ARDE. Y bueno, eso también complementar que pues también pues proyectos escenográficos, pues Bogotá no es una ciudad así que tenga mucho movimiento cultural, merece mucho más, merece muchísimo más movimiento cultural y pues o sea, se pueden hacer proyectos o no. En ese orden, como que hemos buscado una estrategia y sacar unos objetos de ocio, digamos, como artículos, cosas, juguetes, y objetos de ocio, que eso ha abierto una línea eh, que, bueno, por el asunto de la pandemia como que se vio un poco golpeado, pero bueno, estamos ahí y logramos sostener en algo, ¿no? Ciertas cosas básicas con la producción de estos artículos de ocio que obviamente no tienen ningún sentido ni justificación de existencia. Sí, eso me lleva a una pregunta, ¿cómo es esto de la inutilería y de la utilería especializada? Bueno, no sé si son términos que ustedes acuñaron en medio de su práctica o si efectivamente son términos que ya existen y bueno, yo en particular desconozco. Sí, respecto a la utilería, esto abarca como los elementos de pequeño formato que complementan la graficación o la escritura o la escenografía en el espacio. Entonces, digamos que la escenografía dibuja el espacio, pero hay unos elementos que complementan, a eso lo llamamos utilería. Hay utilería que está relacionada con una utilidad, es decir, es un elemento que usa un actor o que está en el espacio para cumplir una función, para decir que estamos en una zona rural o para decir que es de noche. Pero últimamente nos cosas totalmente inútiles y tienen un poco de sentido porque el arte también tiene como esa función de la inutilidad. Entonces estas cosas que son absurdamente y absolutamente inútiles, pues alguien las tiene que hacer y para nosotros es un placer hacerlas. Esos objetos que no tienen ninguna utilidad y pues amamos hacer ese tipo de objetos. También hemos como definido para nosotros, para la cuestión de créditos, el asunto de la utilería especializada para denominar a lo que son marionetas, máscaras, em, también estos objetos de gran formato como son cuerpos de dimensiones. Hace poquito hicimos como una gran tripa cuadrúpeda que iba como en zancos. Entonces, como que ese término de utilería especializada refiere a un tipo de utilería que va más allá del objeto. La máscara es un objeto, pero también configura un personaje. Entonces, ya requiere una especialidad adicional y es como la especialidad de la máscara o la especialidad del títere, la especialidad de la marioneta, la especialidad de la robótica. Entonces están esos tres términos: utilería especializada para esto, utilería, que son estos elementos que complementan y que se usan, que tienen una utilidad, y la inutilería, que son estas cosas que nos piden que son completamente inútiles.
Hola, hola, hola. No sé, Rafael. Hola, ay, Ah, ya volvió disculpen, Rafa. Sigue. ya volví. Es que mi señal está terrible. Eh, no, quería hacer un paréntesis. Gracias por estar de nuevo acá a todos los que nos están acompañando y quería hacerles un pequeño paréntesis para recordarles que nos ayuden con una pequeña encuesta eh, que hace parte de todos estos formatos eh, que nos piden IDARTES, porque estos encuentros y parte de todos estos eventos últimos que hemos tenido en ARDE, hacen parte de una beca que ganamos y es para nosotros importante eh, que, pues, que estos eventos se socialicen y se vean, pues se puedan agregar a estos formatos de presentación de las becas que ya muchos de ustedes conocerán. Es una encuesta muy sencilla, son unos datos así súper sencillos, no se tardan nada, son respuestas múltiples, no es nada tampoco tan personal, entonces les agradecemos mucho si se toman los 2 minuticos que se toman llenando, el link está ahí en el chat y nos hacen un gran favor pues ayudándonos a que este tipo de apoyos a estos proyectos se sigan dando. Eh, bueno, Pablo estaba preguntando del espacio de dónde quedan ubicados. Entonces, no sé, ya están respondiendo en el chat, pero si quieren responder por acá. Sí, pues nosotros tenemos nuestro punto central es Teusaquillo, nuestra casa queda en Teusaquillo, pero, bueno, así como Max estaba respondiendo, también tenemos espacios virtuales en Instagram. Eh, sí, también hay espacios donde depende la magnitud o la necesidad que tengamos. Por ejemplo, cosas de ornamentación, de soldadura, pues hacemos una alianza con este almacén, este taller de soldadura que se llama Indusolda. Entonces ahí a veces podemos negociar y nos dan un espacio para armar cosas, estructuras que tengamos que hacer. Eh, Ayer conocí un espacio fantástico en la estación de La Sabana, donde el Teatro Colón desarrolla las escenografías. Entonces, también ya le echamos el ojo y vamos a hacer las alianzas para, en tal caso de que surjan cosas grandes por hacer, por pintar, por elaborar, por soldar, eh, pues que ellos ofrecen este espacio y bueno, también muy importante porque lo ofrecen a la ciudad. Entonces, no solamente, o sea, no es algo cerrado, sino que es muy abierto y eso es muy bonito, que haya esos gestos desde lo oficial, ¿no? Desde lo estatal. Eso es muy chévere. Eso, para responder un poco sobre dónde trabajamos. Sí, tocas un tema importante y es justamente de lo que se trata la red. eh, es justamente hacer estos cruces y estas asociaciones entre nosotros. Que ahora que lo menciona Pablo, por ejemplo, pinturas de gran formato o alguien que haga cosas especialmente en algún tipo de material o técnica, pues de lo que se trata aquí es de poder conocer qué están haciendo los otros y de esa manera también, pues, ayudarse y pues tener, digamos, a veces en algún proyecto una ayuda un poco más profesional, porque muchas veces en la prueba perdemos mucho tiempo. Y hablando de eso, les pregunto un poco cómo ha sido toda esa exploración en los materiales, porque pues entiendo que ustedes hacen trabajos en todo tipo de materiales, madera, resinas, látex, y bueno, me gustaría un poco que nos contaran cómo es el laboratorio con los materiales. Bueno, pues para nosotros los materiales son como personitas, tienen su personalidad, sus características, su complejidad, eh, y, y los asumimos como intérpretes de la fuerza.
Sueli Roglic, una maestra de filósofa del Brasil que del performance, plantea que en el escenario se manifiestan fuerzas visibles y fuerzas invisibles. El maestro Rolf de Mapa también manifiesta que parte como de la labor de la creación es hacer que esas fuerzas que están en la creación, en el escenario, se manifiesten. Entonces, cada vez que asumimos un proyecto, nos preguntamos como qué material puede manifestar, hacer corpóreo esas fuerzas, esa idea que se tiene, esa sensación que se quiere lograr, y dependiendo de los usos, de lo que permite el material, y volvemos como a la solución de problemas particulares, de la particularidad. Entonces, cada que tenemos como un problema de estos, pensamos en qué material puede suplir esa necesidad, puede ayudarnos a hacer física esa fuerza. Entonces, voy a compartir pantalla para hablar de algunos ejemplos. ¿Ven bien? Sí. Y bueno, nosotros trabajamos de forma casi que permanente con varias compañías. Una de esas compañías es la compañía Psoas Corolla del maestro Charles Boss. Y en una ocasión, en una gala de ballet, una coreografía que él hizo, había que solucionar el asunto de la gala general. El tema eran las piedras preciosas. Entonces había que recrear como una mina de piedras preciosas. Entonces nos preguntábamos junto con Charles qué material que fuera económico, pero que nos permitiera transmitir ese asunto de la caverna, ¿sí? Entonces, logramos llegar como en la investigación al papel de burbujas. Hicimos unas pruebas y nos funcionaba bien, entonces hicimos como un gran telón de burbujas. em, con cinta, y esto nos permitió lograr, aquí ya estamos en el montaje en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, y nos permitió crear como una textura, una sensación, y ya con el trabajo de la luz es muy interesante esto. Entonces ya como el material que escogimos, ese papel de burbujas arrugado, con esa naturaleza que él tiene, empieza a, a afectarse, a complementarse con el trabajo de la luz, y empieza a generar esa sensación de que estamos en la mina de Zipaquirá, o de que estamos en una mina de sal, o que estamos en un espacio profundo. Entonces, eso fue una experiencia muy reveladora. Por ejemplo, era la escena del el cuadro del rubí, de la piedra preciosa del rubí. Entonces se meditaba como esa materialidad de una caverna de rubíes, cómo podía ser una mina de rubíes. Estaba el ámbar, el hielo. Volvemos al ámbar. La esmeralda. Ya esto es otra cosa. La esmeralda. Entonces,
cómo una decisión de un pequeño laboratorio, de una idea, de un material asequible, económico, pero dispuesto de una forma que pueda transmitir esa sensación, iluminado de tal forma que pueda generar esa atmósfera, esa transformación del espacio. Es solo un telón de plástico de burbujas con cinta, pero se logró el objetivo y era transformar el escenario Julio Mario Santo Domingo en una caverna donde, o en una mina de piedras preciosas donde se desarrollaban unas danzas de ballet. A ver, podemos ver otros ejemplos de materiales. Este fue un trabajo que realizamos para la maestra Mónica Osma de la Universidad del Bosque, en la que necesitaba hacer como la puerta de Medea y Jasón. Montaron en danza Medea y Jasón y necesitaba como la puerta de Tebas. Y los mismos problemas, bueno, bonito y barato, económico, funcional, pero que logre su objetivo. Entonces trabajamos la madera y aquí viene el asunto de transformar cómo el material permite transformarse a otros materiales, mutar a otros materiales. Entonces aquí logramos mediante la talla y el trabajo, el envejecido, a ver, hacemos un acercamiento, convertir esta madera en metal. En esta puerta de Tebas atacada por los 7 que iban contra Tebas. Pobre Tebas. Pero resistió la ciudad, o al fin cayó. A su vez, en la escena teníamos la complejidad, teníamos la complejidad que la directora quería que esta misma puerta fueran escudos. Entonces se hizo modular, cada de estos cuadros tiene el tamaño de un escudo, y además que con ese mismo objeto se pudiera construir la sensación de un barco. Entonces, por una cara era el metal de los 7 contra Tebas y por la otra cara logramos generar como esta sensación de la madera del barco. Como esta madera golpeada por el agua, envejecida, y con estos tintes azules que generaban como esa referencia al agua. Entonces, estos cuerpos juntos, con esta textura, con este acabado de la madera, daba la sensación de realmente estar en un barco, y era pues porque con un solo se representaron a los soldados, la puerta de Tebas y el barco de Jasón. Entonces, ¿cómo podemos, mediante un objeto, solucionar múltiples problemas? Y pues vaya problema, pero salimos bien librados, ahí sí, gracias a Yarri. Ven, hay una pregunta que hace Dani por el chat. ¿Cómo manejan ustedes este asunto del presupuesto? ¿Cómo se negocia el presupuesto? Yo sé que, bueno, desde mi experiencia y seguro para muchos, esto siempre es dependiendo de cómo venga la propuesta. Pero en el caso que, por ejemplo, llegan con esta idea de necesito esto que se convierta en esto y me sirva para esto, pero que dure, pero que sea liviano, pero que me lo pueda llevar en la maleta. Y tras toda esta prueba de laboratorio, ¿cómo logran ustedes aproximarse a un presupuesto? Y lo pregunto a la manera como lo hacen ustedes, porque estoy seguro que todos hemos ido sacando nuestras propias maneras de generar presupuestos y calcular. Pues tenemos varias modalidades. Una en la que el taller invierte en la obra, es decir, sabemos que lo que estamos haciendo vale mucho más de lo que se cobra, pero es como una inversión que hace el taller en este proyecto, porque este proyecto sabemos que va a tener como un impacto, porque es sugestivo para nosotros, porque nos motiva
el crear con la mente de esa directora, de ese director, de esos bailarines, de esos actores, de esos acróbatas. Entonces el taller hace una inversión y lo primero que hacemos cuando nos dicen, ¿cuánto vale hacer esto? ¿O cuánto vale realizar esta idea? Muy groseramente, pero lógica y recursivamente, lo que preguntamos es, ¿cuánto tienes para eso? Y para nosotros es importante porque las compañías siempre destinan un recurso. Entonces, casi que para escoger quién lo va a hacer o si se puede hacer o no se puede hacer, las personas dicen, no, ¿cuánto vale? Ay, no, eso es muy caro, no se puede hacer. Pero como el asunto no es de una preocupación económica, sino el asunto y la vocación es resolver estos problemas que también son económicos de las compañías. Entonces preguntamos siempre, ¿cuánto tiene para eso? Y a partir de que nos dicen, tenemos 3 millones, no, tenemos 7 millones, no, tenemos 200.000 pesos. Brindamos una serie de soluciones, de posibilidades para decirle, con ese presupuesto podemos hacer esto y esto referente a esto. En este tiempo de trabajo. También hay 1000 variantes, porque casi todos son problemas complejos. Cuando hablamos de problemas complejos, son problemas compuestos, que tienen en sí muchos problemas. Y uno de los principales problemas es el tiempo de la realización, que yo no sé por qué muchas personas nos llaman con poco tiempo para realizar, eh, y nosotros irresponsablemente siempre tomamos esos proyectos y tratamos de sacarlos en el tiempo que nos den, pero es un asunto importante porque los materiales, así como las personas, tú no puedes convencer a una persona de un momento a otro de que se deje cortar el pelo o que se deje transformar en otra cosa. Entonces los materiales, uno tiene que convencerlos mediante la técnica, mediante el proceso químico, mediante sí, entonces, ¿cómo transformamos esa madera en metal? Ah, listo, eso tiene un tiempo, pero entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo en 3, 4 días o en menos tiempo? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vienen más soluciones. Entonces, casi que siempre estamos trabajando en solucionando estos factores. Y claro, lo económico es difícil de entender porque cuando hay menos tiempo es más costoso, porque requiere un equipo mayor de trabajo para suplir el tiempo perdido, aquel tiempo perdido que que quiero hacer. Ya sé que me cogió la tarde. Entonces le digo al escenógrafo, ya sé qué quiero hacer. ¿Qué lo Sí, haces? tal cual. Pero amigo, nos das una semana. ¡Oh! Pero igual hay que hacerlo. Porque nos llaman Sí. es para solucionar ese tipo de problema. Entonces a veces son difíciles esas decisiones y esas negociaciones, pero son como esas variantes. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto presupuesto hay? ¿Y qué tipo de soluciones podemos dar a partir del presupuesto que hay? Eso. Perdón que me extendí. No, no, no. No, perfecto. Creo que como mencionan en el chat, es una generalidad para muchos como esta situación. Somos unos Sí, solucionadores de problemas, pero la gente no entiende que eso cuesta dinero. No solo el sí. poco tiempo que te dan, sino el dinero que genera trabajar no 6 horas al día, sino 24 horas al día con un equipo de 10, porque si no, no lo logras. Sol, ¿querías agregar algo? Sí, pues un poco también esta ha sido como la discusión que también planteamos pues en estos encuentros que hemos tenido con ARDE y estas también cuando comenzamos que lo decíamos jocosamente como grupo de apoyo. Eh, y es como es importante que los directores, las compañías, los grupos de teatro, pues vean a profundidad cómo es nuestro trabajo, ¿no? Para que
ese reconocimiento que bien, si bien pues económico, en algunos casos es muy poco y casi que demasiado poco, o en otros casos no, pero el reconocimiento es la permanencia de los créditos, eh, de la labor de la escenografía o de la labor de la utilería especializada, esa permanencia que tiene el crédito del director, que esa permanencia también la tenga el crédito de todas las personas que trabajan en una obra. Y eso es el reconocimiento. Es decir, o sea, entendiendo el reconocimiento económico, pero también hay un reconocimiento que puede ser más importante que el económico. Un poco como, um, como una medida gruesa que hemos visto, más o menos, aunque eso varía, depende de las complejidades de la obra. Max, si tú quieres ir mostrando algunas cositas, chévere. Algunas complejidades de la obra, pues el presupuesto no alcanza y no alcanza, perdón, se me acaba de ir la, la paloma hacia donde iba. Retomo. Eh, ya, a grosso modo nosotros teníamos, depende de las complejidades de la obra, más o menos calculamos que pueda ser entre el 20 o el 25% de la beca que pueda ser más o menos, eso es como un más o menos que calculamos que pueda corresponder, digamos, como para este complemento que es lo plástico en una obra. Eso puede variar, pero en una constante hemos podido ver que sí, o sea, que la beca es de 80 millones, que dicen que solamente tienen 10 millones para la escenografía, al final se logra hacer en 15, pero eh, eh, sí, pero resulta que el 20% son pues 16 millones. Entonces, sí, hay como, se acerca un poquito. Eso quería como complementar un poco sobre este asunto que también es muy importante que lo sigamos discutiendo en nuestras sesiones y encuentros de la red. Max, ¿puedes contarnos de lo que ves, de lo que nos estás mostrando? Sí, 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 porfa. Bueno, hablando del... Quería agregar. Sí, Rafa. No, dale, dale. No, que quería solo, bueno, hacer un paréntesis para recordarles de la encuesta, que por favor colaboren con llenar estos datos. Si no lo han hecho, es muy rápida. Y otra cosa que quería agregar era que definitivamente estas últimas sesiones de invitados para conocer un poco como a compañeros de cómo desarrollan su trabajo, también un poco para irnos acercando a cómo solucionan todo este tipo de situaciones administrativas, que para muchos es como cobro, cómo sé, cómo calculo un presupuesto y un poco como que escuchar estas soluciones de cada uno y estas maneras de cómo realizan su trabajo, empiezan a darnos un panorama de cómo estamos trabajando como sector. Y creo que a futuro podría. Rafa, Se cortó. se cortó. Ay, me fui, me ¿Volviste? fui. Hola. Bueno, sí. Bueno, a lo que iba era como que es importante conocer cómo trabajan los otros para empezar luego entre todos a establecer también unos porcentajes, unas maneras que nos sirvan a todos como sector, un poco a empezar a tener, digamos, un método más general, y de esa manera también trabajar como con más equidad, ¿no? Como saber que el trabajo cuesta y que yo esté empezando no quiere decir que regale mi trabajo porque eso perjudica a los otros. En fin, bueno,
Pero dale, Max, cuéntanos sobre esta vaca increíble que estamos viendo. Sí, nos llega un día la otra danza, que es una compañía de danza teatro, teatro físico, que dirige Juana Ivanasca Salgado, y con la que ya llevamos trabajando casi 12 años. Y llega un día y nos dice, no, queremos una vaca en los huesitos. Entonces, es como un poco el proceso de creación, la transformación del material, cómo hacemos como para que crear esta vaca que se vea orgánica y esto. Entonces, y que sea liviana además, porque la querían suspender en el teatro y esto. Entonces, lo que hicimos fue basarnos como en la fisionomía de la vaca, como en el mismo proceso del león, hacer un trabajo ahí muy juicioso de medidas, de escalas, de diseño y aproximarlo lo más posible a estos huesitos de la vaca y hacer como un trabajo un poco semejante a la realidad como de las características de este bovino. Eh, Nos ayudó trabajar como o sea, son cosas muy particulares. Esto es un ejemplo de lo que es la utilería especializada, que la vaca que vendría siendo utilería, títere, muñeco, escenografía, ¿no? Es una utilería pero especializada. Está este otro ejemplo que es muy Esta, es, interesante. esta vaca, ¿en qué material está hecha? ¿Es como Ay, estallada? sí, O sea, sí, sí. no Está entiendo de tallada qué material es. está tallada en icopor. Bueno, aquí se hace el trabajo. Está tallada en icopor. Se recubre con papel mantequilla, que es un material que nos ayuda muchísimo. Esa personita que llama papel mantequilla ha sido una bendición para nuestro taller porque genera una sensación, es como una técnica de papel maché que genera una sensación muy orgánica. Entonces comunica bastante, tiene mucha fuerza. ¿Por qué? El que creó el papel mantequilla sabía lo que estaba haciendo. O sea, creó un elemento muy poderoso, una materia muy interesante. Es como, no sé, es como la esencia de un árbol ahí, que nos ha ayudado mucho. Y el asunto del desarrollo, el trabajo del cuero de la vaca, que también tiene como que tuvo su dificultad. Entonces fue cuero de vaca real, porque algo tenía que tener de la vaca. y el licopor y algo de látex también, que es otro material que es muy orgánico y esto. Este es un ejemplo muy chévere de cómo la fuerza de la materia, cómo transformarla en otro objeto. Entonces estos eran en la obra Abrazos, Trampas y otras fábulas del maestro Charles Bors que hizo con la compañía del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Tenía una escena como apocalíptica, donde como futurista, donde salían dos personajes y sus mascotas eran dinosaurios hechos con directorios de papel, eh, directorios sí, directorios telefónicos. Entonces, como estos objetos, que es el directorio telefónico, da referencia a este asunto del dinosaurio, ahí el director pues de una manera brillante como configuró una metáfora muy potente y nos dio a la tarea de solucionarle ese problema, cómo hacer esto. Entonces ahí trabajamos como estos bichitos, fue también como un proceso afortunado. A ver más foticos. Entonces había como el asunto de que tuviera piel, que se viera la piel del bailarín, pero que también fuera esta figura de dinosaurio.
entonces tenía que ver con la fisionomía, que fuera como acéfalo o sin cabeza, y ahí interactuando con su dueño, el bello bailarín Javier Blanco. Están buenísimos. Sí, una cosa particular, muy, muy particular. Y salía muy poquito, una escena como de 30 segundos. Eso es otra cosa que tiene como Mucho, la... ¿no? Te dedicas a un trabajo un trabajo. montón y en escena, Que es casi un mes de trabajo para sí, 30 segundos de en aparición. escena sale un segundo. Sí, Pero aún Pero cuando el 30 director dice, segundos no, es clave. bellísimo, pero claro. Sí. o cuando te dicen, no, es bellísimo, llama mucho la atención, dejémoslo al fondo. Y uno como, ¿qué? ¿Otra vez me está esto? ¿Me lo vas a Sí. dejar al fondo en la oscuridad que porque llama mucho la atención? Sí. Mm. Sí, bueno, ¿qué otros ejemplos podemos ver aquí? Para mí, Pular ha sido todo un trabajo de eliminar el ego, ¿no? Pues como artistas creadores, en el que no somos básicamente el centro de la atracción, como lo sería. Les presentamos a Pincel Van Gogh. Es que el alma del taller, la personita que nos mantiene unidos y es casi que el motor del taller. Ella es Claudia Bernal, es una artista increíble. Ay, qué chévere. Eh, bueno, Nos edad y demás, la este, gente que nos está viendo en el Facebook Live. Ay, no sé si me están escuchando o estoy muy entrecortado. Sí, estás re bien, te escuchamos bien. Ah, ok. No, solo quería abrir un poco. Ahora no te escuchamos. No, vuelve a decir todo, Rafa. Voy a hablar porque siempre que hablo aparece. Voy a mirar por aquí el Rafa, chat. Rafa, Sí, ¿no me escuchan? funciona. Sí, cuando Moni habla, sí te escuchamos. Bueno, quería abrir antes de que tengamos que cerrar prontamente. Pregunta específica a los hermanos Castro. Es el momento, amigos. Se entrecorta, pero voy a traducir. Eh, Rafa lo que nos quiere decir es que es el momento de hacer preguntas, que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, estamos aquí desde el Zoom, pero también estamos también pendientes del chat de el Facebook Live. Y aquí en el Bueno, Zoom, chévere, si alguien quiere hablar, abran sus micrófonos sin problema. súper, sí. Yo tengo preguntas, Bueno, varias respondemos. preguntas. Ok, Pues tengo varias preguntas porque ya conozco al taller de los hermanos Castro desde hace rato y me parece muy chévere y lo que hacen y ha sido un descubrimiento pues como súper enriquecedor poder trabajar con ellos y además ver el proceso de trabajo de ellos. Entonces tengo varias preguntas, pero pues no quiero acaparar esto, pero la primera pregunta que tengo para ir como en orden es que es algo que personalmente a mí me inquieta y yo creo que a varios que hacemos cosas con escenografía y no necesariamente escenografía, sino que también tenemos otros un pies en otros lados. Yo, por ejemplo, tengo un pie en la arquitectura y que es algo que yo creo que
en este contexto complicado de hacer escenografía, nos inquieta esta pregunta, es ¿cómo lograron tener un taller? O sea, una cosa es que uno, digamos, realice cosas y se organice iniciando en su casa o se asocie con otros para poder realizar cosas y organice un espacio de trabajo al principio en el cuarto, luego invade la sala, luego invade, bueno, no sé. Pero a mí me parece muy bonito, además porque conozco el taller de los hermanos Castro, cómo lograron poder consolidar un espacio físico de taller que además me imagino que permite dar este marco para poder realizar todas estas cosas que nos han mostrado. O sea, como tener un espacio estable para, o sea, tener un taller, realmente tener un taller que es bastante complicado en este gremio y mantenerlo en el tiempo. Eso me parece muy bonito desde la operatividad del taller, si nos pudieran contar un poco cómo lo lograron, porque además el taller de ustedes es súper chévere, o sea, tienen taller de realización arriba, zona para explorar con máscaras, pero además abajo logran tener un espacio de ensayos y logran tener una bodega para guardar las escenografías, pero para también tener materiales. Eso me parece que es súper clave, pues, pues, porque estamos hablando dentro de gente del gremio, entonces, bonito que nos cuenten un poquito sobre su taller, su espacio. Estás sin sonido, Dani. Bueno, Dani, pues te voy a responder. Bueno, también me agarro del humor. Eh, Primero, pues agradecerle a nuestra madre y a nuestro padre porque pues con su trabajo y dedicación pues compraron una casa y creyendo pues en nuestros sueños y en nuestros deseos nos han apoyado pudiendo pues usar una parte de la casa, que esa parte de la casa cada vez crece más y eso ha generado también asuntos difíciles de convivencia, pues porque mi madre pues psicóloga, entonces ella atiende a sus pacientes y pues es también su casa donde habita, entonces nos ha tocado como mediar y tener como, no podemos usar el taladro porque mi madre está haciendo una hipnosis en este momento. Y bueno, esas son cosas que ha tocado mediar. El taller ha ido creciendo porque nosotros hemos querido, porque nosotros hemos deseado que crezca y hemos tenido momentos muy difíciles. Bueno, la pandemia fue uno de esos, pero hemos tenido también otros momentos muy difíciles donde eh, básicamente nosotros lo sostenemos, ¿sí? Eh, Sostenemos el espacio, sostenemos el mantenimiento y lo sostenemos. Siempre tratando de que siempre el taller esté en algo, siempre esté, si no estamos haciendo encargos de escenografía, de utilería, como lo iba diciendo, pues tener como un soporte con artículos, con cosas que se puedan hacer. También pues trabajamos el área pedagógica del taller, que eso es muy bonito porque cuando se dictan talleres, cuando se comparten talleres, eh, conocemos personas y le echamos el ojo y decimos, bueno, con esta persona y esta persona de este taller de talla de espuma, podemos plantearle trabajar a futuro en algo. Y un poco siempre estamos como muy atentos de eso. Eh, pues no es como para unirse a como a este son eh, triste, ¿no? Que acompaña el arte, pero, pero pues sí ha sido muy duro. Y gracias a nuestros papás, a nuestras mamás, gracias a nuestros hermanos, pues hemos podido. Estaba tratando de poner un tono de ciclista o de futbolista, pero creo que todavía no hemos llegado a la meta. Pero sí, esa sería un poco como la respuesta que te damos o que te doy. Y bueno, un poco para complementar, pues que el espacio requiere un mantenimiento,
las herramientas se deterioran, las cosas se deterioran y siempre estamos rascando como de los proyectos, estamos haciendo trabajos alternativos y sacamos de nuestro sueldo también para mantenerlo vivo. Sería una bonita propuesta hacerle al ministerio, al IDARTES, ¿por qué no como gremio? Así como hay unas salas concertadas, también que haya unos talleres concertados, que mientras puedan demostrar que están trabajando en proyectos, pues se les apoye eh, para unos asuntos, porque casi siempre los costos operativos siempre son más altos de lo que uno puede cobrar. Si uno cobrara los costos operativos en cada realización, los costos subirían bastante. Eh, de hecho, cuando uno va a alquilar un taller, eso es un sobrecosto importante. Entonces uno decide, no, más bien yo comisiono este trabajo a otra persona que tiene un taller y que lo hace, le digo cómo hacerlo, porque esa persona verá cómo lo hace. Entonces, mantener un espacio físico de taller sí es algo complejo, y es algo que se ha querido volver empresa, eh, pero también queremos defender un poco esa naturaleza familiar de trabajar en la casa, pero en algún momento sí habrá que abrirlo y alquilarlo. Y de hecho tenemos una franja que estamos prontos a abrirlo y es las personas que quieran desarrollar proyectos, nosotros prestamos el espacio y prestamos como una tutoría, una dirección para las personas que quieran realizar sus proyectos plásticos y no tengan un lugar y no sepan muy bien cómo hacerlo. Esa es otra modalidad que estamos como explorando para que nos ayude a mantener el espacio físico. Pero sí es una lucha constante y pues nos encanta porque uno en ese espacio se siente como un pájaro fuera de la jaula, está en la jaula Bueno, igual. Mm. bueno, más preguntas. Yo tengo otra pregunta. No, Qué otra pena, es que no sé pregunta, si ven otra. el chat, pero tengo otra pregunta porque los conozco y me parece chévere que nos cuenten un poco de, pues, de estas cosas. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se aproximaron? O sea, ¿cómo fue el proceso de formación o de acercamiento a estas distintas técnicas que manejan? O sea, por ejemplo, desde las máscaras en látex o esa cabeza hiperrealista que tiene casi cada pestaña pegada, que es una vaina muy tremenda, hasta, por ejemplo, el manejo, descubrir que el papel mantequilla me permite tener esta textura de cuero, en la relación con la morfología de los animales. O sea, digamos, lo que yo conozco un poco y con lo que nos han dicho, hay un acercamiento desde el teatro. Yo sé que ustedes dos son actores y sé que Sol es titiritero y Max es bailarín. Y un poco hay una escuela de antes que es bonito también, no sé si lo quieran compartir. Pero esa aproximación al manejo del espacio y de las materialidades, que es muy interesante, y es cómo llego a manejar este material y a identificar que este material me funciona para esto. Digamos, no específicamente al papel de burbujas, que yo sé que eso ya viene de un proceso pues de años de ustedes de elaboración que les permite entender que X o Y material nos da estas texturas y es un laboratorio, pero también como la sensibilidad a la aproximación del manejo de los materiales para resolver X o Y problema. Eso es, a mí me parece que es muy bonito y muy interesante en el proceso de ustedes porque es como acertar en el material correcto a la hora de resolver un problema. Probablemente al inicio fue ensayo y error, no sé, me imagino, pero con el tiempo, con la experticia y a medida que han desarrollado todo su trabajo en estos 20 años, pues se va afinando y se va cualificando el manejo de esos materiales y acertar sobre qué debo usar en qué momento.
¿eso es una cosa enseñada? ¿Eso viene de una escuela? ¿Eso es una cosa que surgió de, digamos, de su investigación propia como autodidacta? ¿O cómo fue ese acercamiento para tener esa sensibilidad con los materiales a la hora de resolver un problema? Me parece súper bonito además porque lo mismo, estamos hablando de resolver problemas físicos en la escena y lo que ustedes decían, resolver problemas de manera eficiente y entender qué materiales necesito para hacer qué cosa. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que es una actitud constante y de una inquietud de investigación, una metodología o el poder asumir distintas formas de metodologías de investigación. Es como una actitud instintiva cuando el cuervo dice cómo abro esa botella para poder beberme lo que hay adentro. Entonces empieza a pensar cómo hago eso. Entonces yo creo que es como cultivar ese instinto y, pero sin embargo, si nos hubiéramos podido ahorrar mucho sufrimiento, mucho callo si hubiéramos entrado a una escuela y hubiéramos aprendido tal técnica, de pronto uno hubiera podido ser más eficiente. Entonces, yo creo que no es un proceso de formación, sino es un proceso de formación, porque seguramente hacemos muchas cosas que nadie haría en la universidad o tal vez sean coincidentes con lo que se realizan en las escuelas, en las universidades, pues porque empezando que toda solución es válida y, y un poco lo que le decimos a nuestros practicantes, ahora tenemos practicantes en el taller de la Universidad del Bosque, es eso, toda solución es válida y uno casi que aprende, son las soluciones que se han ido perfeccionando a través del tiempo de los maestros artistas. Entonces, ¿cómo diluyo el óleo? ¿O cómo se crea el óleo? ¿Cómo a partir de químicos, del cadmio, yo hago el color rojo? Entonces, cuando estaban creando los colores por allá, los óleos, las mafias de esos años, del Goya, de esos tonos, eran unas mafias, porque en ese momento se estaban creando los colores de los óleos. Entonces, estas personas dieron unas soluciones y eso es lo que se estudian, son las soluciones que dieron esas personas y lo mismo la parte técnica. Se estudia cómo hicieron mejor estas personas y fueron construyendo esas técnicas. Entonces yo creo que es también tener como una actitud de absorción también, de investigación. Ahora es increíble el YouTube porque uno encuentra tutoriales de absolutamente todo, entonces uno aprende muchas cosas y eso ha sido maravilloso. Estamos en la era de la virtud. Muchas cosas de los tutoriales de YouTube salen, a veces no salen distintas o a veces sale mejor cuando uno les hace variaciones, pero el conocimiento está ahí y de alguna forma como las escuelas eh, y a las universidades como que se les está acabando esa entronización del conocimiento porque se ha vuelto mucho más democrático el acceso a él, mucho más fácil y eso es hermoso. O sea, eso es muy bonito y lo aplaudimos. Hubiera sido bastante enriquecedor que eso hubiera ocurrido mucho antes. No hubiéramos cometido tantos exabruptos como en búsquedas de las cosas. Como que sí ha sido un camino muy duro el no haber tenido una escuela formal, pero la informalidad nos ha brindado como descubrir unos caminos distintos, igual de válidos a los caminos formales. Y pues es chévere porque es algo que uno puede aportar a los demás, como, ah, mira, yo lo solucioné así. ¿Tú cómo lo solucionas? Así, ah, qué berraquera. Hay dos soluciones y debería haber muchas, infinitas. ¿Sí? Bueno, yo creo que Max respondió. Entonces, ¿alguien más?
¿Otra pregunta? Si nadie más habla, yo tengo otra pregunta. Y yo sé que Max piensa que habló mucho, pero es que tengo otra pregunta porque los conozco y me interesa que podamos como ahondar un poquito en lo de ustedes, que me parece chévere. Y me parece una nota lo que dices de digamos que no se necesita una escuela formal y eso es algo que es muy repetitivo en general en las personas que trabajan en escenografía y en esta, lo que ustedes decían, resolución de problemas imaginarios o no imaginarios, y como saber o poder mezclar técnicas desde la experiencia y la experimentación para poder llegar a un resultado y irlo afianzando o irlo desarrollando para con el tiempo ya tenerlo claro. Eso me parece súper bonito, digamos, del laboratorio de ustedes y del taller de ustedes que conozco hace un tiempo. Y tengo otra pregunta que se va un poquito al margen y ustedes medio lo tocaron, pero me parece chévere que lo hablemos acá porque es una inquietud en general que hemos tenido en la red y es la diferencia entre un encargo que es por tengo el diseño y hago y ustedes se hacen la realización, ¿sí? O sea, como yo les doy el diseño y ustedes lo realizan y la diferencia de eso con empezar un proceso creativo desde cero. Y yo sé que ustedes han tenido, digamos, experiencias en ambos lados y creo que es bonito como parte del, pues de todo el proceso del taller Hermanos Castro que nos cuenten y que queda acá un poco como esa diferencia entre el encargo por realización bajo un diseño ya previo versus la creación desde cero de algo. O sea, puede ser una obra completa desde el inicio de escenografía, utilería o una utilería desde cero. O sea, como que ahí creo que hay algo que ustedes han tenido experiencia con eso, entonces de pronto nos pueden contar un poquito. Sí, sí, desde lo que yo pienso, porque Max puede tener otra posición y es válido, yo pienso que hay una confusión en la mente de este director que dice, ya sé lo que quiero esto, lo dibujo medio porque ellos me lo van a hacer, y entonces hace como un boceto y dice, quiero como estos cuerpos, estas cosas, digamos, da como una idea. Eso podría decirse que es la idea original, ¿cierto? Podría decirse que esa es la idea original, y creo que esa es como la constante en las obras que yo he visto. Es el director que tiene su idea escenográfica. Y ahí empieza un poco como, empieza un poco como a tener como dos fuerzas, porque es el deseo de cómo lo quiere el director y uno cómo interpreta su deseo, cómo lo interpreta. Entonces ahí hay un proceso como de conversación, de diálogo, de exponerle distintas posibilidades, pero sobre todo la primera pregunta que hay que hacerle es ¿cuánto tiempo tenemos y cuánta plata hay? Para ver si todas esas sesiones de cafecito y de tinto pues se pueden hacer o no. Y por otro lado, pues digamos, cómo se debería ver el oficio y cómo se debe ver el trabajo, que también lo hemos hecho, pero pocas oportunidades, porque hay una cultura como de el director es el que concibe todo, ¿no? ¿No? Y el escenógrafo es que ejecuta las ideas del director. El otro método de trabajo que creo que es el ideal es en el que el director tiene la idea de su obra, pero llama al escenógrafo, escenógrafa, al equipo de escenografía para que desde lo plástico fortalezcan y aporten y den aportes, y entonces ahí hay un aporte al diseño y es como un asunto equilibrado, como un poco como de iguales. Pero no, yo creo que eh, en el país que yo conozco seguimos con esta idea director
centro, gran cabeza de todo, y el resto ejecuta sus ideas. Sí, de alguna forma se puede hablar como de ejecución escenográfica y escenografía de autor. Entonces, como cuando hay una cultura fuerte de la escenografía, podemos hablar de una escenografía de autor donde el escenógrafo es reconocido porque imprime su sello, sus materialidades, su visión espacial, su trabajo de la luz, que es muy particular, la aporta en la creación de la obra. Ese sería como una escenografía de autor. Y una escenografía por encargo es, yo tengo absolutamente claro lo que quiero hacer, pero no sé cómo, pero usted como sabe cómo hacerlo, hágamelo. Entonces pero claro, ahí hay un abismo muy grande porque hay un montón de variantes y caminos y decisiones que se le confía a la persona que hace, que es una labor creativa súper, súper fuerte. Hay una delimitación. Entonces, de la metáfora, a mí me gusta mucho hablar de intuiciones. Entonces, yo no hablaría de ideas, sino yo siempre hablo de que el director tiene una intuición, pero esa intuición que está en el terreno de lo inconsciente, que está allá en la quinta dimensión, como hay que atravesar muros, hay que abrir gavetas, hay que abrir puertas para ir encontrando esa materialidad, ese cuerpo que puede traducir esa intuición y traer esa intuición que está ahí, esos objetos que están en la quinta dimensión desconocidos y hacerlos físicos en esta. Entonces esa es lo llaman en la academia una dirección de arte, un diseño escenográfico, una propuesta escenográfica, un proyecto escenográfico, y es cuando hay una delimitación en lo imaginario, en lo abstracto, en el dibujo, en el papel, en el diseño, se empieza a materializar, a tomar una serie de decisiones acerca de unas intuiciones, de unas direcciones, y después el camello es traer eso a la realidad, porque es casi que es una traducción dimensional, entonces jalar, arrastrar eso que está allá y traerlo. O sea, casi que somos traficantes de, de, de información, y traficamos con la información y la vendemos aquí en esta dimensión como materia. Max, Pablo Restrepo ha estado preguntando, no, perdón, Fabio Enrique, Ana, bueno, Ana, estaba viendo que preguntaban sobre que ampliáramos esto de la inutilería eh, y sobre este asunto de lo útil. Y un poco como lo inútil es algo que incomoda, que molesta, que hace parte, pero que también al incomodar, al estar ahí, genera pues una transformación en el espacio, lo incomoda, algo hace, ¿no? Y bueno, yo lo interpreto inutilería, que es más un poco la idea, el acuñe es de Máximo, pero es muy interesante porque estamos jugando con este asunto de lo útil. Entonces, lo útil es, digamos, como el mobiliario para una ambientación, ¿no? O un decorado, ¿no? Un sillón es útil, pero la utilería en realidad, pues, es inútil. O sea, si hemos hecho, por ejemplo, eso es una belleza, un carrito, un carrito que se mueve, se desplaza de lado a lado del escenario y tiene como unos sistemas de poleas donde son 3 capitas o 4 que se van moviendo y son las olas del mar. Es un carrito así de chiquito que se maneja a control remoto y pues es muy interesante como pues un montón de gente se reúne, habla, toma café, se estresa, discute, tiene pues controversia
sobre un objeto completamente inútil. Sí, de algún modo es como, o nos bueno, hemos tratado como de asumir el arte desde la dimensión un poco más amplia, desde distintos tipos de racionalidades, no solo la dominante. Y la utilidad es un tema que nos apasiona mucho porque aquello que no es útil no se le puede sacar provecho, aquello que es inútil no lo necesitamos en una sociedad del consumo, en una sociedad que está a punto de eh, colapsar. Entonces el arte es absolutamente inútil. Entonces, ¿quién necesita la poesía? ¿Quién necesita la filosofía? ¿Qué utilidad tiene? Puede que no tenga ninguna utilidad, sin embargo, son columnas vertebrales de nuestro ser humano. Es un poco lo que nos constituye, son estas cosas inútiles. Y entonces, cuando se plantea la utilidad del objeto y la inutilidad, por ejemplo, la depresión es inútil. Entonces, porque no sé, una persona depresiva no produce, es totalmente inútil al sistema, a la sociedad, a sus familiares, a su pareja. Entonces, una persona que está deprimida es un inútil. O cuando dicen el joven del barrio que no hace nada, solo está en la calle como bailando rap, pues, es un inútil. ¿Qué hace? ¿Qué le aporta a la sociedad? Sin embargo, estos cumple una función y eso que no vemos, pero que está ahí, que tiene un sentido, que puede estar como en el terreno de lo inconsciente, de lo intuitivo, está ahí por algo. Entonces muchas veces nos piden cosas que uno no le encuentra en ninguna utilidad, pero hay Sí, directores que dicen, no, yo necesito eso ahí y lo necesito y punto, pero ¿por qué? ¿Qué utilidad tiene? Ninguna, pero yo lo necesito, pero ahí detrás hay una intuición muy poderosa y la obra no va a ser igual si no tiene esa inutilidad, esa cosa. Entonces es un poco, va como por ahí. No sé si confundí más, esa era la idea. Max, Jacqueline. Fabio, sí, sigue, Fabio. Gracias, qué pena ahí la interrupción. No, primero que todo agradecerles, me pareció muy interesante la charla, o está muy interesante la charla, pero pues hasta ahora escuché ese término y pues me pareció curioso, porque donde yo trabajo pues igual, todos esos detalles chiquiticos, todos esos carritos, todas esas, unos cigarrillos electrónicos chiquiticos, imitación cigarrillos, sombreros, cosas que son salidas de muchos talleres, pero todo es utilería. Entonces, como término nuevo, que lo acabo de escuchar, por eso me pareció curioso y quería escucharlo de parte de ustedes, pero no, muy chévere conocer y estoy muy cerquita de ustedes, yo trabajo en el Teatro con Subsidio y pues chévere conocer de ustedes, había escuchado algo, pero no estaba muy enterado y gracias a esta conferencia pues logro entender más del taller de ustedes y ojalá pues pueda pasar a conocerlo, para conocer todos los detalles de creatividad. Claro que sí, Fabio, con todo gusto. Claro que sí, nos escribes y sí. Me quería, a Jacqueline Rojas nos pregunta que si no hemos tenido esa sensación cuando terminamos las cosas de que pudo ser mejor, que faltó tiempo para terminarlo mejor. Y yo le agregaría a eso también esta sensación después de que se entregó como de vacío, este, esta sensación de despojados completamente. Max, ¿qué piensas de eso? Sí, de alguna forma es como un cultivo del despojo, porque es como ayudar a parir algo, pero despedirse pronto de ello. De alguna forma, ahí está lo importante de los créditos.
cuando en el registro civil dicen testigos, firmantes, tal y tal y tal, partera, tal, médico que recibió la criatura, tal. En el registro civil están las personas que ayudaron a nacer a esa criatura. Las compañías paren criaturas, que después se meten en problemas con esas criaturas porque no saben dónde meterlas ni cómo alimentarlas. Pero son criaturas y van creciendo y se van volviendo seres de bien, otros seres del mal. Pero entonces un poco como los parteros o las personas que ayudamos como a nacer esas criaturas, nos queda como esa sensación de que, bueno, nació y se cayó al piso, ¡ay, qué embarrada! ¿Pero por qué lo dejé caer? Pero eso hace parte del despojo, la particularidad, y que es como una actividad la nuestra un poco de desprendimiento también, en la que uno da el alma, el corazón, eh, los callitos, las ampollitas de las manos, parte de sus ojitos, y al final, sobre todo cuando son obras de gran formato, de mediano formato, un poco la sensación es que como si se parieran niños grandes y hermosos, pero que uno sabe que al año van a morir de hambre, porque alimentar a un niño tan gordo y tan grande es casi que imposible. Entonces, en esa analogía y esa metáfora, no hay una estrategia del ministerio ni del IDARTES para hacer circular esas obras de gran formato, que la producción es vastísima. Movilizar esas obras requiere unos recursos que muchas veces un grupo que aplica la beca no tiene por qué tener, porque precisamente si no tiene plata es por eso aplica la beca. Entonces, ¿cómo va a hacer para contratar 3 camiones, para contratar 5 personas de montaje, para volverle a pagar al iluminador para que le haga las luces, para contratar otra vez al vestuario, al utilero, al escenógrafo para que hagan reparaciones del cariño que le imprimieron y el amor en los trasteos a las cosas? Entonces, casi que sí, sí, total. Pero uno aprende a coger callito y a despedirse pronto de esas criaturas. Pero sí es algo que chévere que se plantee en esta red y que ejerzamos presión, porque los esfuerzos que se hacen son muy grandes, son inversiones de los talleres, porque evidentemente no se cobra lo que vale realmente el trabajo, y menos con un peso devaluado, y menos con un hierro que llega con un dólar alto y materiales altos. Entonces uno cotiza, pero resulta que el peso se devaluó, entonces el hierro vale más. ¿Y cómo va a ser? Me descaché en la cotización y entonces ya no va a recibir plata porque la embarré, pero ya estoy metido en esto, hagámosle, porque esa obra va a salir muy linda. Pero ocurre y es importante pensar en el crecimiento de esas personitas. No, Fabio está escribiendo. También te quiero pues agradecer por tus palabras y eh, porque es muy bonito estar acá y poder conocer personas que trabajan lo mismo que uno. Entonces, pues bienvenido cuando quieras conocer el taller, organizamos y podamos hacerte una visita guiada totalmente gratis. Y bueno, nosotros también conocer tu espacio. Entre, digamos, cosas muy lindas que se pueden hacer desde la red, es hacer estas visitas a los espacios de trabajo, que se considera como un espacio íntimo, ¿no? Donde se crean muchas cosas. Entonces, eh, nuestro taller, bienvenidos todas y todas, todas y todos y todes los que quieran conocerlo. Una berraquera. Y gracias, Fabio, también por tus palabras. Sí, ¿me escuchan? Es que he tenido
una señal Sí, terrible los te últimos escuchamos. minutos. Disculpen mi silencio. Eh, bueno, pues qué bueno que pueda hablar finalmente después de mi pésima señal. Pues bueno, maravilloso pues que los hermanos nos hayan aceptado esta invitación a hablar sobre su trabajo. Eh, Últimamente tenemos como planeado un poco hacer esto, por eso también lanzamos esta invitación de las personas que quieren compartir de su trabajo, de su experiencia a través de estos encuentros. Nos parece que es una manera también de empezar a acercarnos, de conocernos, y eso que propone Fabio, que también pregunta Pablo, de visitar los talleres, pues sí, es una iniciativa también que también tenemos en la red. Pues es lindo hacerlo en vivo, obviamente, pero también tenemos como la idea de hacer unas visitas virtuales, porque a veces, por ejemplo, el espacio es un teatro y podemos ir 15 al teatro a visitar el trabajo de todos, pero sería, pues, desde ya está abierto para que ustedes también nos lancen esa invitación a visitarlos o invitación a yo quiero estar en el próximo encuentro y hablar un poquito de lo que yo estoy haciendo o de cómo hice todo lo que he hecho en estos 20 años. Es parte de esto, de nuestras experiencias desde todos los lugares, porque no necesariamente es desde la creación de material artístico, también es justamente de la producción, desde la preproducción, desde el montaje. O sea, hay algo que me parece increíble y es todas las experiencias que tienen las personas que trabajan en la olla y en el montaje de las obras y todas esas experiencias que han tenido con compañías nacionales e internacionales, y eso es importante conocerlo. Es valioso para nosotros también conocer el trabajo de los demás. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han estado acompañándonos en estos encuentros, a los hermanos Castro por aceptar esta invitación y a todos ustedes que han venido y se han conectado por el Zoom y por el Facebook. Y bueno, este encuentro queda también puesto en nuestra página de Facebook. Entonces, si llegaron tarde o si no lo pudieron ver completo, pues lo pueden volver en el Instagram. Los invitamos a que pasen y se visiten y además armen su perfil en nuestra página de la red, en la plataforma, y que pongan ahí, nos escriban para poner sus eventos en el calendario y que nos sigan mandando todas estas inquietudes por ese chat de WhatsApp que ha empezado a funcionar muy bien y que agradezco también toda esa ayuda desinteresada a las preguntas que surgen ahí entre compañeros. Eso también es muy importante, eso genera red y eso es lo que queremos generar en esta red arte. ¿Quiere alguien más agregar algo? Compañeros. Bueno, yo sí quería como aportar una cosilla muy chiquitica y también estoy de acuerdo y ojalá a futuro se pueda, de mi parte, gestionar de pronto una visita. De pronto no en esta temporada, porque creo que arrancamos una temporada en lo posible fuerte, si esto se mejora poco a poco. Pero claro, quedo atento a poder ayudar, si se puede hacer un recorrido, ir a ver el teatro y compartir experiencias con eh, eh, compañías que han asistido al teatro como Festival de Teatro y compañías internacionales con todo ese tema de montaje, tramoya, hotelería, montajes salidos de muchas ideas y así poder compartir todas las experiencias y pues estoy ahí, si se puede, con mucho gusto para servirles y claro, acepto la invitación al taller, trato de hacerla lo posible de pronto mañana, pero pues mil gracias por tu espacio y a todos muchas gracias. Fabio, una pregunta chiquita, es que no entendí muy bien.
¿te refieres a que pudiéramos hacer una visita al teatro en el que trabajas? Sí, sí, yo no lo veo tan descabellado, pues se hace la gestión de parte de esta nueva ola, digámoslo así, de compañeros inquietos por conocernos, porque la profesión de escenógrafos se constituya muy bien. Entonces yo puedo llegar a vender la idea ya y si se puede gestionar una visita, pues me parece viable. No me comprometo a que sea de pronto en este trimestre que nos falta o por los 2 meses que nos queda, porque estaríamos como con una programación casi apretadita, entonces, pero no, quedo atento en cualquier momento que se pueda, con mucho gusto. Súper, gracias. Muchas gracias, Fabio. Tú estás Sí, pues conectado con podemos, nosotros. Ay, qué pena, Rafa. solo quería hacer una pregunta, Fabio. Podemos como ir haciendo como la gestión y cuadrando, o sea, tal vez no pronto, prontísimo, pero sí buscando un espacio y pues haciendo como los permisos y los contactos necesarios para que estos encuentros y estas visitas al teatro pues se dé y podamos como irla gestionando, tal vez en este trimestre hacer esa primera parte burocrática que es necesaria para poder hacer algo bien chévere y tal vez tener algo en video que se pueda colgar en la página de Arde y que luego se pueda visitar. Sí, mi correo creo que quedó en el formulario. Igual también ahí en el WhatsApp estoy yo. Cualquier cosa, me envían un correo solicitando esa visita y yo lo gestiono ya con mi jefe. Buenísimo, gracias. Y también, pues, todas y todos sabemos que cualquier iniciativa que se les ocurran por el chat, por las redes sociales, por el correo que tenemos, bienvenidas todas las sugerencias, ideas, y pues la idea es entre todos poder hacer pues poder lograr todas las iniciativas que surjan y que nos apoyen a todo el sector. Entonces, muchas gracias, Fabio. Ok, Bien, pues muchas gracias a todos por acudir a este encuentro. Eh, bueno, les agradecemos por estar aquí, por permanecer. Hoy estuvo un poquito más largo, pero muy fructífero y muy buena la charla con los hermanos Castro. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo encuentro y en nuestras próximas eventos que tendremos. Les estaremos avisando por redes sociales y por el grupo de nuevos eventos y nuevas cosas que se vienen para este semestre. Súper, Gracias, gracias. Max, y gracias, Sol, y a todos los demás. Sí, muchas Un gracias, abrazo. Max y Sol, gracias por compartir todo esto. Qué chévere que a pesar de que nos hemos encontrado muchas veces, siempre se escuchan cosas nuevas. Creo que esta conversación entre todas y todos necesita de muchos más encuentros para que nos sigamos conociendo. Muchas gracias y gracias a todos los que asistieron. Bueno, un abrazo. Pablo. Chévere. Qué chévere. Está bien, no pasa nada. Bueno, pues, Bueno, nos vemos pronto. chaito. Nos vemos en el próximo encuentro. Sí.